Don Adrián Neuhauser, bienvenido a la W, presidente de Avianca. Buenos días. Hola, muchas gracias. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los colombianos. Señor presidente de Avianca, ¿se acabó ya la expectativa de Viva Air ante las condiciones del aerocivil? Es decir, ya no va más. Así es, lamentablemente en la última instancia el aerocivil decidió imponer condicionamientos que simplemente no hacen viable la operación y tuvimos que desistir. Presidente y CEO de Avianca, la Aerocivil se acaba de pronunciar y asegura que los condicionamientos que se hizo sobre el proceso de integración entre Avianca y Viva, pues cumplían con los requerimientos de respetar los derechos de los pasajeros, los escenarios mínimos requeridos para garantizar un entorno de competencia y protección al usuario. Sin embargo, eso fue lo que hizo que ustedes desistieran de esa integración. ¿En qué no quedaron ustedes en acuerdo con esos condicionamientos? No es el tema de los usuarios, sin duda. De hecho, los condicionamientos que estaban en ese pliego con respecto a la protección al usuario eran consistentes con lo que nosotros habíamos propuesto. Lo que ocurre es que al final lo que se propuso en tres temas principales, ¿verdad? En el tema de slots, en el tema de cómo se lleva a cabo la integración, y en un tema que es bastante técnico, que tiene que ver con cuántos de estos condicionamientos se extienden internacionalmente, simplemente no funcionaba. En el tema de slots, que ha sido siempre la gran discusión en esto, la propuesta de la Aerocivil no permitía que en efecto Viva a base ningún avión en El Dorado. Los slots que se daban en El Dorado partían en su gran mayoría, en efecto, en el verano había un slot en horario temprano de la mañana, en invierno habían 2 slots, pero básicamente los slots que se daban en El Dorado partían después de las 10 de la mañana, y con eso no se puede basar un avión en El Dorado, ¿verdad? Para que un avión funcione y funcione económicamente, el avión tiene que partir operando desde temprano en la mañana. Entonces, con la propuesta de Aerocivil no se podía basar ningún avión en El Dorado. Viva históricamente tenía más de la mitad de sus aviones en El Dorado, y simplemente no se podía cumplir con la ruta y con la utilización que se necesitaba. Entonces eso significaba que iba a ser una empresa que iba a perder dinero para siempre. En lo segundo, que te decía, la exigencia era que se proteja a los pasajeros en las rutas y en los vuelos que existían. Sin embargo, obviamente al no haber aviones basados en El Dorado, esas rutas y esos vuelos no podían existir. Y después en el tema internacional, como les decía, hay muchas de esas rutas que dependen no solo del cumplimiento de los slots desde el lado de Colombia, sino también de la normativa de otros países. Y no está claro que Viva pueda recuperar esos vuelos, entonces no se puede imponer esa exigencia. Pero bueno, al final el tema es la estructura que proponía la Aerocivil simplemente hacía que Viva sea una línea aérea económicamente inviable. Y nosotros como Avianca no podemos tomar la responsabilidad de hacernos cargo de una línea aérea que nunca va a poder pagar sus cuentas. Y eso era un poco el concepto que exigía la Aerocivil. Pero, señor Neuhauser, esto no es descargar toda la responsabilidad sobre la Aerocivil, porque pareciera que entonces Avianca no estaba dispuesta a ceder en nada, teniendo en cuenta que este era un proceso de integración en donde además se tenía que garantizar pues un cierto equilibrio para que no se terminara dando un desbalance en el mercado aéreo colombiano, quedando ustedes pues con una porción la más importante de toda la torta del mercado aeronáutico. Entonces de ahí uno podía entender que Aerocivil pone unas condiciones para permitir que siga la libre competencia. Y ustedes ahora le echan la culpa a la Aerocivil. ¿Eso no hace parte finalmente de lo que tocaba tener en cuenta a la hora de inventarse una integración con Viva? Bueno, por supuesto que nosotros estábamos dispuestos a hacer. Recuerda que nosotros lo que le indicamos a la Aerocivil es que nosotros estábamos dispuestos a devolver más del 75% de los slots que tenía Viva en El Dorado, más del 72% de los slots que Viva tenía en horario peak, ¿verdad? Entonces no es que nosotros no estábamos dispuestos a hacer, pero nosotros sin duda lo que necesitamos es que la línea aérea que integramos de alguna manera sea una línea aérea sustentable, ¿verdad? No podemos hacernos cargo de un activo
que va a perder dinero estructuralmente para siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos una obligación con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros accionistas, y no podemos hacernos cargo, como dije ya, de un tema que simplemente estructuralmente no funciona. Entonces nosotros estábamos dispuestos a ceder. A ver, sí, es muy sencillo, ¿verdad? Siempre para la competencia, ¿verdad? Definido como nuestros competidores, va a ser mejor que nosotros cedamos más slots, que nosotros nos achiquemos, etcétera. Pero el tema es que en eso tiene que haber, como bien dijiste tú, un equilibrio. Y lo que se propuso acá no es equilibrado. Lo que se propuso acá no solo hace que Viva no sea sostenible en el tiempo, sino que también le impone restricciones a Avianca de crecimiento en años futuros, que en su combinación simplemente le hacen un daño irreparable a Avianca y no permite que Avianca avance con su integración. Don Adrián, quiero que hablemos de cifras. Ahora que ya se está un poco despejando el humo después del cese de operaciones de Viva y de Ultra. Antes de la quiebra de estas dos aerolíneas, ¿cuál era el porcentaje de participación de Avianca en el mercado en Colombia y cómo queda después del cese de operaciones de estas dos aerolíneas? Era un poco inferior al 50% y hoy día es algo superior al 50%. Recuerda que durante los meses de cese de operaciones de Viva y la caída de Ultra, ¿verdad? Nuestros competidores han sacado aviones de lo que era Viva, ¿verdad? Han puesto a volar más aviones, han requerido slots, ¿verdad? Entonces, no es hasta ahora ventajoso para Avianca lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que nuestros competidores han capturado mercado aprovechándose del cese de operaciones de esa línea aérea. Presidente, el tema de esos slots, ¿en qué queda entonces? ¿Qué hace Aerocivil con esos slots y con las rutas de Viva Air? ¿Esos salen otra vez al mercado o eso se dan por clausurados? ¿Cómo funciona el mecanismo? Esos slots, y es muy interesante la pregunta, porque de hecho una de las falencias de los condicionamientos de Aerocivil es que incluso los pocos slots que se permitía retener a Viva son slots que no se garantizaba su condición de histórica. Recuerdo que cuando tú no usas los slots, los pierdes. Y como Viva ya lleva varios meses sin volar y iba a tener problemas volando durante los próximos meses mientras se reactivaba, necesitábamos que se confirme que esos slots sigan así. A lo menos los pocos slots que quedaban sigan siendo derecho de Viva. Y eso no lo confirmó la Aerocivil en sus condicionamientos. Entonces, al igual como lo que habría ocurrido en esa instancia, lo que ocurre es que para dejar de utilizar los slots vuelven a Aerocivil y Aerocivil tiene que redistribuirlo entre quienes lo solicitan. Nosotros, entre otros, también nos imaginamos que los competidores también solicitarán parte de esos slots y las RAC establecen cómo deben redistribuirse. Señor Neuhauser, durante todo este tiempo, este proceso que fueron casi 9 meses, un poco más de 9 meses, pues la Aerocivil se blinda diciendo que ellos hicieron todo el proceso bajo los tiempos de ley a los que tenían pues acceso y que por eso se demoraron todo este tiempo en responder. Sin embargo, siempre se les criticó que se demoraron mucho. ¿Usted considera que esto pudo hacerse en menos tiempo y pues haber llegado a un buen término con la unión que usted estaba buscando con Viva? Por supuesto que sí, y lo hemos dicho reiteradas veces, ¿verdad? El primer proceso que se llevó a cabo durante el año pasado, ¿verdad? Que se hizo bajo el CEPACA, fue dilatado por la intervención de terceros y nunca se llegó y por una insistencia de la Aerocivil de negar la existencia de una crisis, ¿verdad? Porque ese proceso nosotros lo hicimos explicando que nosotros veíamos que Viva estaba en crisis y que necesitábamos una decisión acelerada. Luego de ese proceso, ¿verdad? El proceso se cambió a otro reglamento que es el de integración de la SIC, que es la 1340, la normativa 1340, y bajo esa normativa es claro, y lo ha dicho también la Procuraduría, que no se permite la intervención de terceros como interesados, simplemente tienen derecho a aportar información, pero no tienen calidad de interesados, y sin embargo, a pesar de que reiteradas veces le decimos a Aerocivil que eso era así, la Aerocivil insistió en generar instancias de participación de terceros interesados
que nuevamente dilataron el proceso. Entonces, sin duda, creemos que se podría haber hecho de manera más rápida. Creemos que desde el principio se debiera haber hecho considerando que la empresa estaba en crisis. Y como muestra un botón, ¿verdad? En abril, en Estados Unidos, dos grandes bancos, perdón, en marzo, en Estados Unidos, dos grandes bancos, ¿verdad?, entraron en crisis. Y al cabo de semanas, las autoridades ya habían decidido que lo crítico era salvar esas entidades, salvar el empleo que daban, salvar a la economía, y buscaron soluciones, ¿verdad?, de mercado, donde autorizaron que bancos grandes, que normalmente estarían sujetos a procesos muy, muy largos, adquieran esos bancos de manera acelerada, ¿verdad? Acá hubo una decisión de dilatar, de demorar, de darle participación a los terceros que creemos que no, a la cual creemos que no tenían derecho, y el resultado evidentemente fue primero que Viva dejó de operar, después que Viva perdió más de la mitad de su capacidad operativa durante los meses que estuvo al cierre, y finalmente que las condiciones que se pusieron eran inviables para la empresa, para que nosotros adquiriéramos la empresa que quedaba. Luego de una circunstancia como esta, teniendo en cuenta el tiempo perdido, como usted nos lo señala, seguramente también recursos perdidos para Avianca, ¿existirá algún tipo de búsqueda de sanción o de algún dinero que pueda recuperar Avianca, no sé, a través de una demanda al Estado colombiano o buscando pues que se resarza esto que de todas formas es para ustedes un negocio que les generaba ilusión y que se perdió? Creo que el enfoque nuestro ahora está en recuperar la capacidad perdida, en buscar aviones, contratar empleados y dar conectividad, ¿verdad?, en las rutas que se están perdiendo. El tiempo para buscar culpables, apuntar dedos y ver cómo resarcirse daños, yo creo que es una discusión eventual y futura, pero hoy día nuestro trabajo está por recuperar la conectividad y el empleo que se está perdiendo. ¿De qué tamaño es el hueco de Viva? ¿Cuál es la cifra que hoy debe Viva? Bueno, es una buena pregunta, porque también, como te dije, dentro de los condicionamientos hay cosas que simplemente no funcionan, ¿verdad?, para realizar una integración. Una de ellas es esa, que es que simplemente no hemos podido entrar a ver los números de vida. Como saben ustedes, nosotros estamos separados de vida y estamos obligados a no involucrarnos en su administración y a no recibir información de ellos hasta que se realice una transacción. Como parte de la modificación de los condicionamientos, nosotros pedimos que se nos dé una ventana para ver eso y no lo pudimos ver. Así que sabemos que son muchos múltiplos de cientos de dólares, pero no sabemos si alcanzan los $1.000 millones, y simplemente hay incertidumbre ahí también. Es una pregunta que le tienes que hacer a Vía. Pues, presidente, gracias por explicarnos y atendernos por qué razón entonces ya Avianca se olvida de la posibilidad de Viva, y los empleados de Viva y los pasajeros de Viva, pues, que son miles que están pendientes de resolver su situación, tendrán que comenzar a aterrizar en la dura realidad de que con Avianca no fue. Y si no es con Avianca, pues no será con nadie. Desde el comienzo lo dijimos. O es mía o es de nadie. Y fue de nadie. Don Adrián, muchas gracias por atendernos. Feliz mañana. Bueno, muchas gracias por su tiempo.